Dentro del anuncio escatológico que tiene la parte final del Evangelio de San Lucas, llamado el pequeño Apocalipsis por algunos autores, ya las finales del tercer Evangelio, hay una enseñanza en parábolas que está siempre vigente para los cristianos de todos los tiempos, en la cual el narrador comienza la escena anunciando la conclusión del pasaje, como por si alguien se duerme. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Ante todo podemos preguntarnos, ¿es posible orar siempre? Máxime sabiendo que esta no es una enseñanza aislada, sino una parábola más que se agrega a otras, como la del amigo que pide pan a medianoche, que termina obteniendo cuanto necesita en el capítulo 11, si no es por la amistad, al menos por su importunidad. Tu Señor propones una historia relativamente frecuente en aquellos tiempos. El caso de un juez injusto, escéptico e insolente, que no cumplía los principales mandamientos. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. El otro personaje es una pobre viuda, una mujer frágil, sin marido que la defendiera y por tanto urgida de ayuda en su litigio. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Como explica el Papa León XIV en su primera encíclica, en su primera exhortación apostólica, Dilexit Te. En aquel tiempo las viudas y los huérfanos contaban con la protección de la ley de Moisés. El Señor desde el principio ha cuidado mucho de los pobres. Sin embargo, era fácil, sobre todo con un juez corrupto, no reembolsarles una deuda adquirida con su marido difunto o desplazarles las lindes del terreno, como aparece en el capítulo 15 de los Proverbios. Esta viuda de la parábola representa a la iglesia, que también es pobre y necesitada, pues le han arrebatado al esposo y está expuesta a las arbitrariedades de los poderosos en la tierra. Cuando Lucas escribe su evangelio, esta parábola expresa la necesidad de orar, dice un escritor, para reclamar justicia a Dios. Sin duda en las persecuciones, cuando los elegidos gritan noche y día y desean ver el día del Hijo del Hombre. Como es obvio, también se aplica a los cristianos de todos los tiempos, que necesitamos la ayuda del Señor para superar tantas contradicciones que suscita el demonio con el fin de obstaculizar nuestra labor apostólica. El juez de la parábola se negó durante algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. La viuda insistió hasta hacerse inoportuna y molesta, pero logró su objetivo gracias a la persistencia. San Lucas, en general, insiste mucho en la oración, como aprendió de su maestro San Pablo. Por eso en el tercer evangelio es posible ver con frecuencia a Jesús mismo orando en los momentos claves de su ministerio y también invitando a sus seguidores, como en esta parábola, para que oremos sin desfallecer. Además, la oración en San Lucas tiene unas características peculiares. Dice un exégeta que es oración de súplica, oración de intercesión, oración de acción de gracias, que es la más importante, y a veces también confesión de los pecados. En la parábola del juez inicuo y de la viuda, contemplamos una invitación a la oración continua, a vencer la tentación de dejarla, de caer en el riesgo del desánimo. La viuda, en cambio, es un ejemplo de petición tenaz.
aunque no se noten los frutos, aunque parezca que no es escuchada. Nos habla de la eficacia de clamar día y noche, como dice la misma parábola, de pedir siempre, de acudir a la misericordia divina, a cada momento. También a cada momento está en la parábola. Hasta lograr que el juez malo salga de su comodidad y haga justicia, aunque solo sea para quitarse el problema de encima. La oración continua ha sido muy recomendada por los padres de la Iglesia, desde los comienzos del cristianismo. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo decía, que el hombre ore con atención, bien sea en la plaza o mientras da un paseo. De igual modo, el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levante su alma a Dios. Sin embargo, a pesar de esta claridad que tenían los primeros cristianos, con el paso del tiempo esta práctica terminó siendo una costumbre exclusiva de los monasterios. Pero Jesús no predicó estas palabras a curas y monjas, sino al pueblo en general. San José María anunció esta invitación a la oración continua como el medio para vivir la llamada universal a la santidad. Y hablaba de orar día y noche, porque era su propia experiencia. Uno entiende que pues que si uno se despierta a medianoche, pues reza, un Padre Nuestro, un acordaos, una comunión espiritual, una oración a la Virgen. Conforme pasa el tiempo, para algunas personas es más frecuente. Pero él incluso decía que el mismo sueño es oración. No es que uno esté a toda hora, pero a veces pasa si uno está con la cabeza en Dios, pensando cosas divinas, en el apostolado, tal, pues en el inconsciente queda aquello y uno sueña cosas también. A veces unos sueños bellísimos, otros un poco raros, pero bueno, también sale Dios en el sueño, digamos, también hay oración. En el concilio se habló de esto en la Presbyterorum Ordinis, cuando se discutía pues, el documento sobre los sacerdotes. Y entonces salió, el sacerdote debe rezar día y noche. Y hubo una discusión porque tampoco se trata pues, de exagerar, pues de noche no reza nadie. Pero bueno, apareció por ahí un texto de un padre de la iglesia que sí hablaba de esto. Y esto está en el telón de fondo de lo que voy a leer ahora de una meditación de San José María, que cita a Nehemías, que habla así. Oro ante ti día y noche. Una meditación que le predicaba a hijos suyos espirituales del colegio romano, el seminario de la prelatura. Les decía, hagamos por tanto una oración de hijos y una oración continua. Recomendación de que fuera una oración filial y permanente. Una oración de hijos y continua. Oro ante ti día y noche, dice Nehemías. ¿No me lo habéis oído decir tantas veces que somos contemplativos? De noche y de día, incluso durmiendo, que el sueño forma parte de la oración. Bueno, todo hay que decir, hay una trampa para lograrlo, y es lo que se llama el tiempo de la noche. Procurar que el último pensamiento sea para Dios. Uno acaba la jornada, la tertulia, el examen de conciencia, y en lugar de meterse a ver noticias o a navegar por TikTok, pues se mete en Dios, apaga todo y se pone a rezar, un rosario, lo que sea, y ahí se duerme uno rapidito, el mejor método para dormir en paz y para dormir en Dios, para dormir haciendo oración. Por eso nos preguntamos en el examen de conciencia del círculo. He procurado que mi último pensamiento y el primero de cada día sean para Dios. Y luego igual, pues se levanta uno y no es mirar cuál es el último trino del personaje de moda, sino ofrecerle el día a Dios, el ofrecimiento de obras, el día de guardia. Eso tiene su sentido, ¿no? El tiempo de la noche. O sea, que rezar de noche, que además queda una paz interior muy grande y una serenidad, pues es la oración continua, como el Señor dice, orar sin desfallecer, que va de la mano con el tiempo de trabajo de la tarde, que era esa invitación, cada uno lo puede hacer en la medida en que puede, si uno está en el Transmilenio, o si uno está en el coworking, o bueno, ya cada vez son cosas distintas, pero que sea un recogimiento, un silencio para trabajar metido en Dios, ojalá con un crucifijo a la vista,
un par de horas de trabajo o 3 antes de la oración personal. Está uno preparando la oración, el diálogo con el Señor, trabajando. Ahí es donde pasa aquello que también decía San José María, no distingue uno el trabajo de la oración ni la oración del trabajo. No es que yo me ponga a trabajar en la oración, ¿no? A sacar agenda, etcétera. Pero sí, mientras trabajo, esto es para Dios. Trabajo con los 5 sentidos, obviamente luchando contra las distracciones, no estar dependiente pues, de la última historia, de la última notificación, sino metido en aquel texto o en aquel trabajo, hablando con Dios, ofreciéndole al Señor el empeño por hacerlo con exigencia y con productividad para poder servir, que es lo que uno está buscando con su trabajo, servir bastante a las almas. Y ya digo, y empatándolo con la oración. Señor, aquí estoy haciendo oración, te doy gracias por estas 3 horas de trabajo, me rindió, saqué esta conclusión, te la dedico. Metamos en el Evangelio. Oración continua, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. ¿No me lo habéis oído decir tantas veces que somos contemplativos de noche y de día, incluso durmiendo? Que el sueño forma parte de la oración. Lo dijo el Señor, como estamos contemplando en esta parábola de la viuda y el juez inicuo. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Hemos de orar siempre, siempre. Hemos de sentir la necesidad de acudir a Dios después de cada éxito y de cada fracaso en la vida interior. Es un éxito, Señor, gracias. Señor, te lo dedico. Señor, para ti, toda la gloria para Dios. Si es un fracaso, Dios mío, perdóname. Vuelvo a empezar. Non Chepi. Esta es una meditación, pues por allá en los años 60, pero también al final de su vida, en una tertulia, decía, hay que acudir al trato con el Señor constantemente, de la mañana a la noche y de la mañana y de la noche a la mañana, también durmiendo. Sí, antes de dormir, un acto de amor de Dios, una petición, una jaculatoria. Jaculatoria es como una saeta encendida, yaculata, no flecha. Y cuando te despiertes, si duermes de un tirón, te despiertas todavía con el sabor de la saeta en la boca. El consejo que daba en una tertulia. Una manera concreta de vivir esta invitación tuya, Señor, en nuestra existencia diaria, es perseverar con amor en el cumplimiento del plan de vida espiritual. Rezar con constancia nuestras prácticas de piedad personal, la oración mental, la Santa Misa, la lectura del Evangelio, de algún libro espiritual. Estas normas de piedad más pequeñitas a veces son las que más pueden sufrir. Si uno ve que se va a retrasar, pues mejor adelantarla. El Santo Rosario, el examen de conciencia. ¿Cuánta fe tienen las almas santas en el poder de la oración? Pienso en el Papa León, por ejemplo, invitando a aprovechar el mes de octubre, el mes del Rosario, invitando a toda la iglesia a rezar el Rosario por la paz. Llevamos un buen rato pidiendo, y bueno, y uno nota los frutos. Aparecen treguas, aparecen tratados, que no es simplemente la demostración de las capacidades diplomáticas de este o aquel presidente, sino sobre todo de la oración de millones de personas, miles de millones de personas pidiendo la paz. Pues bueno, tenemos que seguir pidiendo. San Juan Pablo II hacía lo que llamaba la oración geográfica, era que se ponía delante de Dios y empezaba. No sé por dónde empezaría a veces. Imagino que empieza por donde no está, Señor, aquí. Roma, Italia, Polonia, Alemania, Bélgica, Kazajistán, Ucrania, Rusia, Siria, Líbano, Israel, Palestina, y Venezuela, Colombia, dándole vueltas a todas las cosas, el que estaba tan enterado hoy de todo lo que iba pasando en cada parte. Pues nosotros también, a nuestro modo, unirnos a esa oración con paz, con serenidad, pero intercediendo. Otro consejo es distribuirlas a lo largo del día, como más estaciones de gasolina en la carretera, pues que le van garantizando a uno que pueda ripostar, ¿no? Que pueda llenar el tanque. Entonces, pues si uno pone todas las normas de piedad de 6 a 8 de la mañana, pues a las 4 de la tarde ya está dándose contra las paredes, ¿no? Entonces también hay que tener como esos momentos de despertarse, de levantar la cabeza, tomar ese aire sobrenatural y sacar fuerza para seguir con Dios.
si las distribuimos a lo largo del día, si procuramos que incluso el trabajo y el estudio se conviertan en oración, iremos de camino a convertirnos en contemplativos en medio del mundo. Es lo que recomendaba San José María a los jóvenes que acudían a su dirección en los comienzos de su labor apostólica. Justo he coincidido dos anécdotas de la misma época, de cuando abrió esa residencia universitaria o esa academia, Dios Audacia. Entonces, uno de los avisos que se daba, o el reglamento, era el silencio de noche. Claro, eran otras épocas, los jóvenes no eran tan locos como ahora. Pero bueno, en todo caso, pues uno me gusta oír música, o cantar, o hablar, o pegar gritos. Y en el reglamento estaba el silencio nocturno, para garantizar el trabajo y el descanso. Descanso para recuperar fuerzas y poder trabajar bien el otro día. O hay gente que está estudiando, pues para que no los distraigan. Me llamó la atención cómo era un reglamento el tiempo de la noche, el tiempo de silencio de la noche, el recogimiento que tanta falta hace. Bueno, en ese mismo libro sobre la Academia Día, cuenta que Escrivá animó a las personas que trataba para que tuvieran un plan de vida, pues les ayudaba a mantener vibrante la propia relación con Dios. Plan de vida, como ustedes saben, le decía a una serie de prácticas de piedad distribuidas a lo largo del día, de la semana, del mes, del año. Así, uno de estos jóvenes le escribió en el verano: hago diariamente las prácticas que usted me enseñó, como la oración y el examen. Pensaba en una de esas tertulias como la que mencioné antes, con sacerdotes en Perú, siendo él ya muy mayor y estando muy enfermo. Todavía recuerdo una muy bonita en que empieza a hablarles de enseñarles a luchar, hablando de los jóvenes, ¿no? Diciendo, a los jóvenes hay que enseñarles a luchar, que era lo que él hizo. Aquellos jóvenes que se acercaban a su práctica pastoral, los metía por caminos de vida espiritual. Diariamente oración, diariamente examen. Entre los diversos medios, sigue diciendo el historiador, el fundador dio prioridad al trato con Dios, presente en la Eucaristía. Primero oración, después mortificación, en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Y los metía por ahí, también penitencia y también acción. Las visitas a los pobres de la Virgen, las catequesis en barrios pobres, el trabajo ofrecido, pero primero oración. Prioridad, trato con Dios, presente en la Eucaristía, tanto en la misa como en la oración personal delante del sagrario. También sabemos cuánto hablaba del Evangelio, hostia y oración, pan y palabra. En el apunte de una meditación que iba a predicar en febrero, escribió: hacer oración cada día, por tiempo determinado y a hora fija. Y uno de los que asistía allí, Juan García Tance, rememoró su experiencia. Nos hablaba con mucha frecuencia de vida de piedad, de tratar a Jesús, de frecuencia de sacramentos, y empecé a darme cuenta y a recibir la Sagrada Comunión a diario, y más tarde asistir a la Santa Misa casi a diario. En esa época primero comulgaba y después iba a misa, entonces empezó a comulgar y comulgaba y salía a trabajar, era una práctica que hacían algunos, pero fue entendiendo que claro que lo importante era la misa, y de la misa la comunión. Ese es el camino para ser contemplativos en medio del mundo. Tú, Señor, quieres contar con nuestro esfuerzo para que intercedamos ante ti, como hemos dicho, por el mundo entero, por la Iglesia, por la obra, por nuestros seres queridos, por nuestras intenciones particulares, por las de las personas que nos han encomendado cosas. Por eso escribió San Pablo a sus discípulos, en concreto a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Sean constantes en el orar. Oren sin cesar. También el Señor le metió en el alma a San José María esa frase en los años 70, una situación muy dura para la vida de la Iglesia. Clama, ne ceses, ¿no? No dejes de clamar, no dejes de pedir. Unas palabras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece la importancia de la oración con frecuencia. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, esta historia le gustaba mucho al beato Álvaro del Portillo, se cuenta que Moisés
inspirado por Dios, ordenó atacar a Amalek, mientras él subía a la cima del monte con el bastón de Dios en la mano para interceder por su pueblo. Entonces dice el Éxodo que mientras Moisés tenía en alto las manos, Israel vencía. Pero bueno, se cansaba, entonces cuando las tenía bajadas, vencía a Amalek. Entonces, como le pesaban los brazos, sus compañeros, muy brillantemente se les ocurrió tomar una piedra y ponerla debajo para que se sentara. Mientras a Aarón, su hermano, y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así pudo resistir hasta la puesta del sol y se ganó la batalla. También nosotros debemos mantener los brazos extendidos en oración y sosteniendo la petición de todos en la iglesia, como hicieron Aarón y Hur. ¿Y cómo lo haremos? Con nuestra lucha por cumplir el plan de vida espiritual. A José María, que le gustaba tanto lo que decía la psicología del anuncio, pues eso es un punto muy clave de la pedagogía, ¿no? Y ahora se vuelve a hacer, ¿no? Repetir y dar frases redondas. Una era, primero las normas de piedad, primero las normas. Que juega Colombia, que tengo que hacer una vuelta y que no he hecho la lectura espiritual. ¿Qué es lo primero? Primero las normas, haga la lectura espiritual. Primero Dios, después los demás, por último yo. Entonces si la vuelta es para otros, primero la lectura, después la vuelta. Y luego viene el segundo tiempo de Colombia, pues ¿qué la vamos a hacer? Pero si no ve el partido, ya queda trancado, ya sale corriendo para hacer la vuelta y luego, ay, la lectura no la hice. Primero las normas. Hay un escritor, sacerdote, con el que conviví en Roma, que escribió un texto sobre esto, sobre el plan de vida, y explicaba muy bien que las normas de piedad son manifestaciones prácticas del propósito de buscar la santidad. Manifestaciones prácticas del propósito de identificarnos con Cristo. Es decir, no es el simple cumplimiento de unas devociones, no es un chulito en una cuadrícula. Es la actualización aquí y ahora de un ideal que mueve la vida entera. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. ¿Yo para qué estoy en la tierra? Para amarte, Señor. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La lectura. ¿Cómo poner a ver a Colombia si el amor a Dios se manifiesta en la lectura? Si ya hice la lectura y ya hice la vuelta, le manifiesto el amor a Dios viendo a Colombia y agradeciéndole pues poder ver. Mejor si gana que si pierde. Pero no es como la tengo que hacer, me falta por hacerlo. Amo a Dios y el amor de Dios está en instruirme en la ciencia sagrada, pues para poderle amar más y servirle mejor. No es el simple cumplimiento de unas devociones, sino la actualización aquí y ahora de un ideal que mueve la vida entera. La parábola concluye con unas palabras de Jesús. Fíjense lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Este es el principal mensaje de la parábola. Aunque a nosotros nos pueda parecer lo contrario, Dios escucha, hace justicia, sin dar largas, sin tardar. Jesús nos invita a orar sin desfallecer, porque Dios es un Padre bondadoso que siempre nos escuchará. Como escribió un exégeta, si hasta un juez injusto puede verse forzado a administrar justicia, cuánto más Dios, que es el justo por naturaleza, deberá escuchar la súplica perseverante de sus elegidos. Los escogidos, a los que se refiere el Señor, son los discípulos. Ellos piden a Dios la justicia, que en este caso se refiere a la salvación. Y las últimas palabras del Señor son un desafío para los cristianos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es cuestión de fe para alcanzar de Dios la justicia. Ora quien tiene fe. La oración es una muestra de la fe que se tiene. Podemos decir entonces, muéstrame tu oración y yo te diré cómo es tu fe. Como San Pablo, que pudo decir al final de su vida, he conservado la fe. La eficacia de la oración depende de la fe. Por eso escribió San José María en Forja, contando en tercera persona su propia experiencia de oración. Te crecías ante las dificultades del apostolado orando así. Y transcribe sus apuntes íntimos. Señor, tú eres el de siempre.
Dame la fe de aquellos varones que supieron corresponder a tu gracia y que obraron en tu nombre grandes milagros, verdaderos prodigios. Sé que los harás, pero también me consta que quieres que se te pidan, que quieres que te busquemos, que llamemos fuertemente a las puertas de tu corazón. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Al final, renovaste tu decisión, renovamos nosotros ahora, de perseverar en la oración filial, constante, humilde, confiada. Como la Virgen, la Biblia nos dice, conservaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Eso en griego es symbalein, juntar los fragmentos. El Papa Francisco en la Dilexit nos explica que esa ponderación, discernimiento, significa reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo y con Dios, reflexionando, dialogando interiormente. Me pasó esto, sucedió aquello otro, tengo este problema, el Señor me dice esto. Entonces va juntando fragmentos y termina viendo el plan completo de Dios. Y el Papa León, en una de sus primeras audiencias, a un grupo de seminaristas les habló de esto y les decía, cuiden su corazón con momentos diarios de silencio, de meditación y oración para aprender el arte del discernimiento. Sigan el modelo de la Virgen María. De esa manera nuestra interioridad debe ser capaz de custodiar y meditar la palabra, como hizo ella. Capaz de symbalein, ¿no? De juntar los fragmentos. Guárdense de la superficialidad y junten los fragmentos de la vida en la oración y la meditación, preguntándose, ¿qué me enseña lo que estoy viviendo? ¿Qué le dice a mi camino? ¿Hacia dónde me está guiando el Señor? Joaquín Navarro Valls contaba a Juan Pablo II, cuando ya estaba muy viejito, con su Parkinson, tembleque, babeando. Entonces el neurólogo le preguntó, ¿y usted cómo lo lleva? Una pregunta médica. Y entonces el Papa le respondió con mucha sencillez, yo me pregunto, ¿qué quiere Dios decirme con esto? Claro, ya lo llevó al nivel sobrenatural. Un poco esto, ¿no? ¿Qué me enseña lo que estoy viviendo? ¿Qué le dice a mi camino? ¿Hacia dónde me está guiando el Señor? Juntar los fragmentos, ¿no? Las babas, el tembleque, la vejez. Por eso decía, ha llegado el momento que supera todas las debilidades, porque es Dios el que obra en mí a través de la cruz. Pues a la Virgen Santa le pedimos que nos alcance la gracia de ser almas de fe, una fe que se manifiesta en oración continua, perseverante, para que, como nos dice Jesús, oremos siempre y sin desfallecer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.